Hay decisiones que tomamos en los momentos más vulnerables de nuestra vida, en el peso del duelo, en la urgencia de los trámites que la muerte trae consigo, sin el espacio ni la serenidad necesarios para reflexionar sobre todo lo que esa decisión implica. Una de esas decisiones que millones de familias toman cada año sin haber recibido nunca información completa sobre sus posibles consecuencias espirituales. Es la decisión sobre qué hacer con el cuerpo de alguien que amamos después de que parte. Y en los últimos años, con el aumento dramático de la cremación como práctica funeraria en muchas partes del mundo occidental, una pregunta ha comenzado a surgir con creciente insistencia en los círculos de la espiritualidad contemporánea. ¿Afecta la cremación al proceso de transición del alma? ¿Hay algo en la destrucción acelerada del cuerpo físico por el fuego que pueda interferir con el viaje del espíritu al plano que le corresponde después de la muerte? El doctor Brian Weiss fue preguntado sobre este tema en múltiples conferencias y entrevistas a lo largo de su carrera, y sus respuestas, siempre cuidadosas y matizadas, revelan una posición que merece ser escuchada con atención y con el espíritu abierto que requieren las preguntas verdaderamente importantes. Weiss no fue alarmista sobre la cremación. No la describió como una práctica demoníaca, ni como una garantía de sufrimiento espiritual para el alma que parte. Pero sí señaló, basándose en los testimonios de sus pacientes bajo hipnosis y en la coherencia de diversas tradiciones espirituales sobre este tema, que hay aspectos de la relación entre el cuerpo y el alma en el proceso de transición que merecen ser considerados seriamente antes de tomar una decisión que no puede deshacerse. Lo que vamos a explorar hoy no es una condena a quienes han elegido o elegirán la cremación, ni para sí mismos ni para sus seres queridos. Es información. Información que Weiss consideró lo suficientemente importante como para hablar de ella, y que en un tema de esta trascendencia todo ser humano merece tener antes de tomar una decisión. El objetivo de este video es exactamente el que su título sugiere: que nadie tome una de las decisiones más importantes de la existencia humana sin haber escuchado primero todo lo que hay que saber al respecto. Si este espacio de sabiduría espiritual te acompaña en tu búsqueda, te pedimos que le des like y que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita y comparte este video especialmente con personas que estén en el proceso de planificar sus disposiciones finales o las de sus seres queridos. Esta información puede marcar una diferencia profunda. Para comprender la posición de Weiss sobre este tema, necesitamos primero entender la relación entre el cuerpo físico y el alma, tal como él la describió a partir de su trabajo clínico. El cuerpo, en la comprensión de Weiss, no es simplemente un recipiente pasivo que el alma utiliza durante la vida y abandona completamente en el momento de la muerte. Es una estructura compleja que ha sido construida con una precisión extraordinaria para albergar, proteger y expresar la conciencia del alma durante el tiempo de la encarnación. Y esa relación no termina instantáneamente en el momento de la muerte clínica. Los testimonios de sus pacientes que bajo hipnosis describían el proceso de transición sugieren que hay un período variable, que puede durar desde horas hasta varios días según las circunstancias de la muerte y el estado espiritual del alma que parte, durante el cual la conciencia completa gradualmente el proceso de separarse del cuerpo. Este período de separación gradual es lo que las tradiciones espirituales de prácticamente todo el mundo han reconocido de maneras diferentes. El budismo tibetano, en el Bardo Thodol, lo describe detalladamente y recomienda que el cuerpo no sea perturbado durante al menos 3 días después de la muerte,
para permitir que el proceso de separación se complete sin interferencias. La tradición judía tiene la costumbre de no dejar el cuerpo solo durante ese periodo, reconociendo que la presencia del alma junto al cuerpo continúa por un tiempo, después de que el corazón se detiene. La tradición cristiana ortodoxa también recomienda un periodo de velatorio que no es puramente cultural, sino que tiene raíces en una comprensión espiritual de que la transición requiere tiempo. Y las experiencias cercanas a la muerte documentadas por investigadores como Raymond Moody y Elizabeth Kubler-Ross incluyen numerosos casos donde las personas que fueron revividas después de estar clínicamente muertas describían haber permanecido cerca de su cuerpo durante un período, observando las reacciones de las personas presentes antes de comenzar a alejarse hacia la luz. Lo que Weiss señaló con respecto a la cremación es específicamente relevante a este periodo de separación gradual. Si el cuerpo es destruido por el fuego pocas horas después de la muerte, antes de que ese proceso de desconexión se haya completado, puede crear para el alma una experiencia de disrupción, que en los mejores casos es simplemente confusión y desorientación, y en los casos más difíciles puede afectar la calidad de la transición. No porque el alma sea destruida con el cuerpo, eso es imposible, sino porque la destrucción abrupta del vehículo que utilizó durante toda su encarnación, antes de haber completado el proceso natural de soltar ese vehículo, puede crear lo que algunos de los maestros espirituales del plano entre vidas, tal como fueron descritos por los pacientes de Weiss, llamaron el shock del corte prematuro. Hay que ser muy cuidadoso aquí para no exagerar ni alarmar innecesariamente. Weiss fue explícito en que la cremación no condena al alma a ningún sufrimiento permanente ni impide su eventual integración al plano espiritual que le corresponde. El alma, siendo inmortal e indestructible por definición, no puede ser dañada de manera definitiva por ninguna práctica funeraria. Pero sí puede experimentar una transición más difícil, más confusa, más dolorosa de lo que habría sido si el cuerpo hubiera sido tratado con el respeto y la paciencia que el proceso natural de separación requiere. Y en un universo donde el amor y la reducción del sufrimiento innecesario son los valores fundamentales, esa diferencia importa. Las tradiciones espirituales que han recomendado históricamente la inhumación en lugar de la cremación no lo hacen desde supersticiones arbitrarias. Lo hacen desde una comprensión profunda de la naturaleza del proceso de transición. La tierra recibe al cuerpo con una suavidad que el fuego no puede replicar. La descomposición natural es un proceso gradual que respeta los tiempos del alma. El cuerpo se disuelve poco a poco en los elementos de los que fue formado, en una continuidad con la naturaleza que tiene su propio ritmo y su propia dignidad. Y durante ese proceso gradual, el alma tiene el tiempo que necesita para completar su separación, para visitar los lugares y las personas que ama antes de partir definitivamente, para hacer las paces con lo que deja, para prepararse con la serenidad que el viaje que emprende merece. Hay culturas que han practicado la cremación durante milenios, como ciertas tradiciones hindúes, y que lo hacen desde una comprensión espiritual completamente diferente a la de la cremación como práctica de conveniencia o de economía de espacio que predomina en Occidente. En la tradición hindú, la cremación se realiza como un ritual sagrado, con oraciones, con presencia amorosa, con la intención explícita de ayudar al alma a liberarse del apego al cuerpo. Se realiza idealmente en ciertos lugares considerados especialmente sagrados para esa transición.
y se realiza con una comprensión del proceso espiritual que la rodea de un contexto muy diferente al de la cremación moderna occidental, que en muchos casos se realiza en pocas horas, sin presencia de la familia, y con una motivación que tiene más que ver con la practicidad y el costo que con el bienestar espiritual del alma que parte. Esta distinción entre la cremación como ritual sagrado y la cremación como práctica de conveniencia es crucial en la posición de Weiss sobre el tema. Lo que él cuestionó no fue tanto el método en sí mismo como el contexto espiritual o la ausencia de contexto espiritual en que ese método se aplica. Una cremación realizada con amor, con oración, con conciencia espiritual del proceso que se está facilitando, en el momento adecuado después de que la separación natural haya tenido suficiente tiempo para completarse, es un escenario muy diferente a una cremación realizada pocas horas después de la muerte, sin rituales, sin presencia, como si el cuerpo fuera un objeto más de los que hay que gestionar en los trámites del duelo. ¿Qué recomendó entonces Brian Weiss a quienes le preguntaban sobre este tema? En sus respuestas más directas, Weiss sugirió siempre que si la cremación es la opción elegida, se respete al menos el período de 3 días recomendado por múltiples tradiciones espirituales antes de proceder. Que se rodee ese proceso de intención amorosa, de oración, de conciencia de que lo que se está facilitando es la transición de un alma amada y que merece todo el respeto y toda la paciencia que esa transición requiere. Y que antes de tomar esa decisión, especialmente si hay la más mínima incertidumbre al respecto, se considere seriamente la posibilidad de la inhumación como práctica que, en su forma más natural y más orgánica, respeta mejor los tiempos y las necesidades del proceso espiritual de transición. Hay otro aspecto de este tema que Weiss tocó en algunas de sus conferencias y que merece ser mencionado: la importancia de dejar instrucciones claras sobre las propias disposiciones finales, no por cuestiones legales o familiares solamente, sino por razones espirituales. El alma que ha reflexionado sobre este proceso, que ha tomado decisiones conscientes sobre cómo quiere que su cuerpo sea tratado después de la muerte y que ha comunicado esas decisiones a quienes la rodean, llega al umbral de la transición con una preparación que facilita enormemente el proceso. Es como llegar a un viaje importante habiendo planeado con cuidado el itinerario, habiendo empacado lo necesario, habiendo dicho las despedidas que necesitaban ser dichas. El alma que parte con ese nivel de preparación puede dedicar toda su energía a la transición misma en lugar de tener que resolver en el umbral lo que podría haberse resuelto antes. La muerte no es el enemigo. El sufrimiento innecesario sí es algo que, en la medida de lo posible, vale la pena evitar. Y en ese espíritu, la información que Brian Weiss compartió sobre este tema no es para crear miedo, sino para crear conciencia, para invitarnos a tratar el proceso de la muerte, propia y ajena, con la misma seriedad, la misma atención y el mismo amor con que tratamos los procesos más importantes de la vida. Porque la muerte, como Weiss nos enseñó durante toda su carrera, no es el opuesto de la vida. Es su continuación más libre y más luminosa, y merece ser recibida y facilitada con todo el amor y toda la sabiduría que podemos reunir. Si tienes seres queridos que necesitan escuchar esta información antes de tomar decisiones importantes, comparte este video con ellos con amor y sin alarma. La intención no es generar angustia, sino generar conciencia. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo esta sabiduría. Somos una comunidad que se acompaña en las preguntas más importantes de la existencia. Y en esa compañía, ninguna pregunta es demasiado grande ni demasiado difícil de mirar de frente.